Conferencia. Pedirle a Dios no sirve. Capítulo 1. La ilusión de la súplica y el error de la carencia. Bienvenidos a Despertar a la Verdad. La conferencia de hoy tiene un título que a muchos les va a romper la cabeza, pero es necesario ponerlo sobre la mesa con total claridad. Pedirle a Dios no sirve. Ustedes de inmediato dirán, pero este tipo se volvió loco. Toda la vida nos han enseñado que hay que pedirle a Dios, que si tenemos una necesidad hay que orar y pedirle, que la oración todo lo puede. Nos han programado para creer que la espiritualidad consiste en arrodillarse a implorar que las circunstancias cambien. Pero hoy vamos a analizarlo bajo la luz de la verdad y de la conciencia. Cuando tú pides desde la carencia, estás reafirmando que no tienes, y el universo o la conciencia responde a lo que eres, no a lo que pides. Este es un concepto fundamental que requiere transformar nuestro pensamiento de raíz, pasar del error de que no hay a la certeza de que sí hay. El error de la mente humana es arrancar su conexión con lo divino desde el vacío, asumiendo la postura de un siervo desamparado o de un mendigo que suplica por una limosna. Al hacerlo, lo único que se logra es emitir una frecuencia de escasez, y por ley de correspondencia, la realidad física no hace más que multiplicar esa misma carencia. Para romper con este error, el primer fundamento contundente lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 7 y 8. Jesús confronta directamente la vieja estructura religiosa y nos dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Analicemos esto con detenimiento. Jesús prohíbe la palabrería y el ruego repetitivo que nace del miedo a quedar desprotegido. Si la conciencia universal ya conoce lo que te hace falta antes de que lo expreses, la súplica insistente no es un acto de fe, es una declaración abierta de que dudas de la provisión. El ruego lastimero solo perpetúa el pensamiento erróneo de la separación. La verdadera oración no consiste en convencer a un Dios externo para que se compadezca de tu miseria, sino en sintonizar el pensamiento con la certeza absoluta de que el respaldo ya está dado. El enfoque correcto jamás será pedir con la actitud de un siervo, sino mirar con señorío. Capítulo 2. El diseño original de señorío en el Antiguo Testamento. Para comprender cómo la mente humana cayó en el error de la súplica, es indispensable regresar al inicio de todo, al libro del Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Aquí la Escritura revela el plano original del ser humano, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread. El diseño de la creación no contempla la mendicidad espiritual. La instrucción divina inicial es tajante, señoread y sojuzgad. No se nos colocó en este plano para habitar en la miseria o para rogar por migajas, sino para manifestar autoridad sobre la materia. El error de pensamiento radica en haber adoptado una mentalidad de esclavos despojados, olvidando que portamos una herencia de abundancia y autoridad por diseño de origen. Mirar con señorío es reconectarse con esa identidad original, es la certeza de que la capacidad para fructificar y multiplicarse ya está integrada en nuestra propia conciencia. Esta misma fijeza mental y autoridad es la que sostiene el profeta Elías en el libro de 1 Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16, al encontrarse con la viuda de Sarepta. El entorno físico mostraba una crisis absoluta, una sequía devastadora que representaba el escenario perfecto para el pensamiento de carencia. Al ver al profeta, la viuda habla desde el error absoluto de la escasez, no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir.
La mujer estaba totalmente paralizada por el temor a la falta, lista para entregarse a la muerte. Observen con atención la respuesta de Elías. Él no se compadece de su miseria, no llora con ella ni convoca a un ruego colectivo para convencer a Dios de que haga un milagro. Elías opera desde el señorío y la certeza del absoluto, y le da una orden directa que desafía la lógica de la escasez. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Elías la obliga a romper el patrón mental del «no hay», mediante un acto de confianza y obediencia previa. La viuda tuvo que entregar lo último que le quedaba en lo físico, sosteniendo la certeza de la palabra decretada antes de ver la multiplicación. Como resultado de esa transformación del pensamiento, la harina y el aceite no escasearon. La provisión inagotable no bajó del cielo por un ruego lastimero, sino porque se disipó la ilusión de la carencia a través de una fijeza mental inquebrantable. Esta ciencia de la conciencia se repite con el profeta Eliseo en 2 Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Una viuda acude a él en desesperación porque los acreedores vienen a llevarse a sus hijos como esclavos por las deudas. Eliseo no eleva una súplica dubitativa al cielo, en su lugar, le hace una pregunta que apela directamente a su estado interno: ¿qué tienes en casa? Ella, atrapada todavía en el error de la falta, responde: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ella solo veía la vacuidad de su entorno. Eliseo le ordena: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. La instrucción de encerrarse representa el aislamiento de la mente frente al ruido del mundo exterior y sus diagnósticos de escasez. La orden de pedir vasijas, no pocas, era la exigencia de ensanchar su contenedor mental. La mujer obedeció, y el aceite comenzó a fluir de manera continua, llenando cada recipiente disponible. El texto señala un detalle extraordinario: cuando ella dijo a su hijo: tráeme aún otras vasijas, y él respondió: no hay más vasijas, en ese mismo instante cesó el aceite. Este pasaje es un soporte contundente para nuestra tesis: el flujo de la abundancia universal es ilimitado, y se detiene únicamente cuando se agota la capacidad del contenedor mental del ser humano. Si tu pensamiento está lleno de la convicción de que no hay, tú mismo le pones un límite a la manifestación. La certeza ensancha el contenedor de la conciencia para que la riqueza original, que ya existe en lo invisible, encuentre espacio para materializarse en lo visible. Capítulo 3. La ley de la firmeza mental y el poder del decreto. El libro de los Proverbios resume esta ciencia espiritual en una máxima cumbre que destruye la ilusión de que somos víctimas de la suerte o de un Dios caprichoso, en su capítulo 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este texto es el pilar central de nuestra tesis. No eres lo que pides de dientes para afuera, eres lo que sientes, piensas y sostienes en lo profundo de tu mente subconsciente, que es lo que representa el corazón en la sabiduría hebrea. Si en tu interior te percibes como un mendigo desamparado, esa es la realidad que creas, por más que pidas y repitas palabras hermosas. Transformar el pensamiento del error a la certeza cambia radicalmente lo que eres y lo que manifiestas. Por eso, en Proverbios 4, versículo 23, se nos entrega una advertencia de resguardo absoluto para la conciencia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si de la mente interna mana la realidad visible, significa que las circunstancias externas no son aleatorias ni dependen de convencer a la divinidad con lágrimas, sino que brotan como un reflejo exacto de lo que has sembrado en tu interior. Sostener la certeza es cuidar la fuente de la vida para que no sea contaminada por el diagnóstico del mundo.
Cuando la mente cae en el temor, se activa de inmediato la manifestación del error. Lo vemos con total claridad en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, donde él mismo reconoce la causa raíz de su ruina y escasez, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Job lo tenía todo en el plano material, pero su mente habitaba en el miedo a perderlo. El temor es la certeza de lo malo, es fe invertida. El universo no responde a tus deseos superficiales, sino a tus convicciones más profundas. Job proyectó su miedo y el entorno físico le devolvió exactamente el equivalente a su fijeza mental en la pérdida. En contraste, el mismo libro de Job, en el capítulo 22, versículo 28, nos entrega la llave de la autoridad y del señorío: determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Observen que la Escritura no dice que le ruegues a Dios para ver si decide hacerte el milagro. Dice que cuando tú, desde un estado de conciencia alineado con la verdad, determinas y decretas una realidad en tu mente, esa cosa te será firme, es decir, se materializará. La luz en el camino es el resultado de la fijeza de tu propia determinación interna. Esta fijeza del decreto es la que demostraron de forma radical los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18, al enfrentarse a la amenaza del horno de fuego ardiendo del rey Nabucodonosor. Su respuesta no fue un ruego temeroso ni una súplica de rodillas para que Dios apagara las llamas. Respondieron con una fijeza mental que desafió la realidad visible: no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, no serviremos a tus dioses. Esto es mirar con señorío. No había duda ni oscilación en sus mentes. Su certeza interna era tan compacta que alteró las leyes de la física en el plano material, logrando que el fuego perdiera todo poder sobre sus cuerpos. El entorno físico se tuvo que someter a su nivel de conciencia. Capítulo 4. La mecánica de la certeza en los Evangelios. En la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 3 y 5 al 6, se define la fe con una precisión matemática: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice que te pongas a suplicar, dice que tengas la certeza. La fe no es un sentimiento difuso, abstracto o místico, es un estado legal de posesión mental en el presente. Es saber que lo que buscas ya está consumado en el plano de la conciencia, antes de que aparezca manifestado ante tus ojos físicos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesús lo deja aún más claro: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Noten la clave absoluta: creed que lo recibiréis, en tiempo presente, como si ya fuera un hecho, no como una súplica lastimera de alguien que se siente desamparado. La instrucción de Jesús exige un salto mental radical: debes asumir el estado de haber recibido lo que deseas en el momento mismo de la oración. Si esperas saber el milagro físico para creerlo, te quedas atrapado en el error del pensamiento lógico que dice que no hay. Jesús operaba bajo esta fijeza mental de manera constante, confrontando el error del miedo y el desespero. Lo vemos en Marcos, capítulo 4, versículos 38 al 40, cuando se desata la tempestad en el mar. Los discípulos, actuando desde el temor a morir, lo despiertan diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos usaron el ruego desesperado nacido de la escasez de fe. Jesús, en cambio, se levantó y operó desde el señorío absoluto. No le rogó al Padre que apagara el viento, decretó con autoridad sobre la materia y dijo al mar: calla, enmudece. Su posterior reclamo a los discípulos: como no tenéis fe, demuestra que el miedo es el error mental que te desarma, mientras que la certeza somete las circunstancias externas. Esta actitud de señorío se repite frente a la tumba de Lázaro, en el Evangelio de Juan, capítulo 11,
versículos 41 y 42. Antes de ver el resultado físico, Jesús eleva los ojos y dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Él no hizo un ruego fúnebre ni suplicó un milagro, agradeció el hecho en presente antes de que el cuerpo se moviera. La gratitud anticipada es el testimonio más alto de que has erradicado el pensamiento de carencia y habitas en la certeza de la unión con el Padre. Asimismo, en Lucas, capítulo 12, versículo 32, Jesús nos recuerda la identidad de herederos para erradicar el ruego mendicante: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Si el reino ya nos ha sido dado por puro agrado divino, pedirlo desde la necesidad es un contrasentido. Un heredero no le ruega a su padre para que le entregue lo que ya es suyo, simplemente asume su derecho y camina con señorío. Cuando dejas de pedir desde la necesidad, te sintonizas con la abundancia. Capítulo 5. La evolución de la conciencia a través de los apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos la aplicación práctica de esta evolución mental. Los discípulos dejaron atrás la etapa de asombro y asumieron plenamente su identidad, demostrando que la certeza interna y el decreto de autoridad son los que traen a la luz la manifestación. Ya no se comportan como siervos que suplican a un Dios distante, ahora actúan con pleno señorío. El ejemplo más gráfico lo encontramos en Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 8, frente al hombre cojo en la puerta del templo llamada La Hermosa. El cojo estaba sumergido en la mentalidad de mendicidad, estirando la mano por una limosna externa, rogando y pidiendo para cubrir su carencia. Pedro y Juan modelan perfectamente lo que significa mirar con señorío. Pedro no se compadeció de su escasez ni convocó a una cadena de ruegos para ver si era la voluntad del Señor sanarlo. Lo miró fijamente y le dio una orden de autoridad directa: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro ejecutó la sanidad desde la certeza de lo que ya poseía en su propia conciencia, transformando la realidad física mediante un decreto inmediato. El milagro no ocurrió por un ruego lastimero, sino porque el apóstol asumió su herencia y la ejecutó con poder. Esta misma fijeza del pensamiento y urgencia en el tiempo presente se observa en Hechos, capítulo 9, versículos 32 al 34, con la sanidad de Eneas, quien llevaba 8 años postrado por parálisis. Pedro no dice que Jesucristo lo va a sanar si le piden mucho en el futuro, declara en presente absoluto: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, y haz tu cama. Al ordenarle accionar de inmediato, lo obliga a actuar desde la certeza de que ya está sano, disipando el error de la enfermedad en el acto. Por el contrario, el peligro de la mente dividida y el error de la duda quedan expuestos en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, donde afirma con dureza que el que duda es semejante a la onda del mar, arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, y que no debe pensar que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es oscilar entre la certeza de que sí hay y el miedo de que no hay. Esa división y oscilación mental anula la manifestación. Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, añade que muchos piden y no reciben porque piden mal, es decir, porque su punto de partida surge del vacío, el egoísmo o la conciencia de carencia. Cuando la motivación nace de la escasez, el resultado es la nada porque estás proyectando y multiplicando esa misma falta. Capítulo 6. La transformación de la mente y la asunción de la herencia. Llegando a las cartas de Pablo, en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos entrega la clave operativa definitiva para salir de una vez por todas del error: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo físico exterior y el entorno social siempre intentarán convencerte de que te faltan recursos, de que hay crisis y de que debes suplicar para sobrevivir. La transformación real no ocurre cambiando las cosas de afuera a la fuerza, sino renovando el entendimiento, transmutando el pensamiento del error a la certeza absoluta de la abundancia original. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 7,
Pablo establece el estatus legal y la identidad real del ser humano, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El esclavo o siervo es el que pide limosna, el que suplica con temor a ver si el amo se compadece de él. El heredero no pide, posee, administra y decreta. Si esta conferencia se titula, Pedirle a Dios no sirve, este versículo explica jurídicamente por qué. Pedir es actuar con mentalidad de esclavo, desconociendo que por identidad ya eres dueño de la herencia entera. Por lo tanto, el enfoque correcto jamás es pedir con la actitud de un siervo, sino mirar con señorío. Cuando dejas de pedir desde la necesidad y la carencia, te sintonizas con la abundancia que ya existe en lo invisible. Como se concluye de forma magistral en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, la confianza radical consiste en saber que si pedimos algo conforme a la verdad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La certeza te sitúa en el espacio mental donde la solución y la provisión ya son tuyas en tiempo presente. Para que las cosas se den en tu vida, es imperativo transformar tu pensamiento del error de que no hay, a la certeza absoluta de que sí hay. Necesitamos darle soporte a nuestra existencia cambiando la fijeza de nuestra mente. Deja de suplicar a un Dios externo como si fueses un desamparado. Despierta a la verdad, limpia tu mente de la ilusión de la carencia, asume tu señorío y camina con la convicción inquebrantable de que la herencia ya te ha sido otorgada. Muchas gracias.